Érase una vez. Así empiezan prácticamente todas las historias que hemos oído. De muchas es lo que conocemos, el principio, pero no sabemos cómo terminan. Me gustaría pensar que todas acabasen, como decía un sabio, al final todo sale bien, y si no ha salido bien es porque aún no es el final. Este año, cuando brindemos por este 2020, que ha sido un año malo, una muy mala historia, me gustaría que por lo menos brindásemos por una mala historia con un gran final. Pónganse cómodos, relájense, levántense o siéntense, disfruten, porque comienza este cuento. Érase una vez, dos que sí y uno que no. Zamorana, de las que disfruta de la ciudad, de las que la recorre en bicicleta, de las que goza tanto contando los cuentos como le gustaría que gozasen los que le están escuchando y que le brillen los ojos tanto como el que está pendiente de ella. Charo Jaular, ¿qué tal? Narradora. Muy buenas. Seguramente me he dejado muchísimas cosas por decir en una introducción tan corta. Lo importante está dicho. Y se me ha olvidado decir una energía arrolladora. Porque eres como un vendaval en el escenario, es aparecer Charo Jaular en el escenario. Sí, tengo que respirar porque dicen que como tú respires cuando cuentas, así respira el público. Ajá. Entonces es muy curioso porque la gente antes de salir al escenario, normalmente todo el mundo es como salta, como que se llena de energía para salir al escenario. Yo no, yo me pongo zen, es como todo calma y salgo así. Y me pongo música y yo no sé música, pero me toco instrumentos del mundo, pero son para mí. La gente dice, qué bonitos. Y yo, sí, pero es que los necesito para volver a eso, a la calma, porque los cuentos ya me dan vitalidad. Te dan mucha vitalidad y la contagias. Yo te he visto, he tenido la suerte de verte más de una vez y es que esa vitalidad la contagias, eres pura energía. Hombre, a escuchar cuentos hay que ir a disfrutar, entonces, pues ahí estamos, siendo canal. Bueno, ¿y quién disfruta más, tú? O viendo cómo, o cuando ves cómo disfruta la gente escuchándote. Pues yo creo que, siempre se lo digo en los talleres de padres y de madres, que para contar historias tienes que emocionarte tú. Si no, los niños y las niñas y los adultos dicen, perdona, me estás recitando, yo no he venido a un recital, yo he venido a que nos vayamos de viaje y nos emocionemos juntos. Es como bailar. ¿Uno baila y el otro se queda así? No. Pues no. Además, bailar de lejos no es bailar. No es bailar, aunque ahora, como lo echo de menos el baile. Ay, madre, es verdad, la distancia de seguridad ha llegado para todo, hasta para los bailes. Y ya he estado en alguna academia de baile y lo están pasando mal a la hora de realizar su actividad, por el hecho ese. Pero bueno, supongo que a la hora de contar no es tan importante la cercanía, sino como que el mensaje no se pierda. Claro, lo que ocurre es que yo me acercaba mucho al público, o sea, yo cuando cuento, para mí el público es, claro, es eso, es fundamental, entonces le sacaba mucho el escenario, yo me acercaba, hay un cuento que siempre inicio con él cuando puedo, que beso a una abuela que hago, que es mi abuela. Ahora me quedo así mirándola y es como... Y en ese momento es pura magia, porque cuando tú rompes, bueno, en cuentos no hay cuarta pared, porque no hay, la mirada es de ida y vuelta, pero cuando yo empiezo, me presento y contaba esa historia y me acercaba a la mujer, me iba acercando y luego le acababa dando un beso a la señora más abuela del auditorio, el público hacía, era como, eres humana, o sea, eres cercana, o sea, esto va con nosotros, en cualquier momento somos uno. Y ese momento lo echo de menos cuando volveré yo a dar un beso a mi abuela de cada sesión. Pero pues seguro que muy pronto. Bueno, además, cuando se pueda. Has dado una pista muy interesante porque hablas de cuentos y normalmente te vas a un público infantil, pero no tiene nada, no tiene por qué ser así. Yo de hecho en este confinamiento he contado, yo creo que más para adultos que para niños y niñas. ¿Hay diferencia entre un público adulto y un público más infantil? Las historias que cuentas, igual que hay diferencia, por ejemplo, el lunes voy a contar para las Viñas online,
gracias a AMPA de las Viñas, porque claro, se pueden hacer sesiones online. Y tengo 2 sesiones, una para los más pequeños de infantil y otra para los que ya son cuarto, quinto y sexto. Claro, las historias que quiere un niño o niña de sexto, los centros de interés no tienen nada que ver con Claro. alguien de 3, 4 años. Pues en adultos, claro, es como yo te cuento algo para ti que tienes unos valores y unas vivencias. Los niños y niñas todavía no han hecho ese recorrido de vida. Mira, de hecho, como narradora, también es muy importante la edad que tengas. Yo cuando empecé, mi maestra se llama Virginia Imaz y es vasca. Y yo empecé con un taller así con ella y me dijo, te faltan años de vida. Y yo, ¿qué pasa? ¿Que no me puedo dedicar a los cuentos? Dice, sí, hombre, tú vete haciendo camino, pero te falta vivir muchas cosas que no has vivido. Y cuando fui madre, me di cuenta por dónde iba también ella. Porque claro, eso, la fortaleza que te hace sacarlo de parir, eso dices, venga, a lo que me echen. Es verdad que se es mucho más sabia con la edad. O sea, a poco que te pongas en el camino. Oye, ¿y este 2020 está siendo o ha sido un mal cuento? Pues ha sido un gran reto de superación. Ha habido mucho dolor, ha habido mucha frustración, pero ha sido parar y priorizar. Para mí ha sido el poder en casa estar en calma con mis hijas y con mi pareja, de decir, tenemos tiempo y ¿qué queremos hacer con todo ese tiempo que tenemos? Y a nivel de trabajo era muy bonito, como yo llevo ya tantos años en la narración, que me llamaban pues de bibliotecas o de centros culturales, que era como, Charo, hemos pensado que podemos hacer esto online para que el usuario tenga cuentos y tú también puedas seguir viviendo del cuento. Y ha sido muy emocionante. Por ejemplo, ahora el último trimestre, la Liga de la Educación soñó con un proyecto para los coles, un proyecto inmenso para coles y aulas que tiene, y se ha llevado a cabo con todo el tesón, online, presencial, como se ha podido, y gracias, por ejemplo, a la Liga, a la Biblioteca Pública de Zamora, que también ha puesto ahí, es como eso, cultura segura y necesaria. Gracias. Acudid, público, que sin vosotros y vosotras, pues no podemos. Qué interesante que la cultura se abra a paso y además aprovecha las nuevas tecnologías, ¿Sí? que también ha sido tu caso durante el confinamiento, lo que estás diciendo ha sido solicitada muchas veces. Yo pensé que no iba a poder contar sin público, pero de repente eso, miraba el objetivo y me imaginaba todas las caritas deseando tener eso, ¿no? Un poco de alegría, de emoción, de aventura, y te lo juro que me sentía súper a gusto. Eso sí, montaba unas en mi cocina. Es muy gracioso porque aquí metisteis algún vídeo que me pedisteis, Sí. que yo lo hacía para los amigos en principio. Y claro, era como si supieran el montaje, porque yo monto focos, telón, lo montaba todo, ¿eh? Pero era muy emocionante saber que luego la gente me escribía, Charo, mis hijos te ponen el vídeo una y otra vez. Yo como adulta, ese cuento que habla sobre la pena o ese cuento que habla sobre el poder del valor. Y yo decía, pues claro, hay que seguir contando, porque contar es para vivir. ¿Tenemos más necesidad de que nos cuenten historias ahora? Yo creo que eso no va a saciarnos nunca toda la necesidad que tenemos, pero de sentarnos, mirarnos a los ojos y compartir vida, claro, tiene que haber algo ahí que te haga tener la necesidad de compartir. Pero por supuesto, el público además, te agradece un montón que estés ahí contando, porque dicen, es que cómo se valora, cómo lo hemos echado de menos el directo. Porque claro, la vibración del directo, eso la pantalla de momento no devuelve esa vibración. Esa vibración del directo que estás diciendo, yo lo estoy comprobando desde que hemos empezado con 2 que sí y 1 que no. Como sabes, mira, son las 16, 24 y 33, 35, 36 segundos. Estamos en directo. Y es verdad que percibes esa energía de todos ustedes que nos están viendo. Yo creo que si te fijas más en la pantalla, lo puedes ver casi a las personas. Y tú de energía también sabes un montón. ¿Verdad que te llega de alguna manera? A mí yo no sabía que era en directo, cuando me lo habéis dicho es como, qué emocionante, estamos aquí y ahora, y si meto la pata, la meto aquí y ahora. Es así, la vida es así, cuando hay un error, pues tienes que apechugar. Por cierto, que hablábamos de este 2021, de este 2020, hacíamos, bueno, pues esa metáfora con los cuentos. Este 2020, un mal cuento puede tener un buen final, se puede arreglar con un buen final. Yo creo que depende de tu actitud de vida,
porque la vida está llena de oportunidades. Realmente, se ha dicho mucho la palabra oportunidades, pero es tal cual, ¿eh? Tal cual. Si tú decides ante una dificultad verla con otra mirada o recorrer, ¿no?, la dificultad por toda la esfera, te das cuenta de que ahí hay quizá una superación que si no te hubiese puesto esa piedra en el camino, la vida, no hubieses tenido esa otra mirada. Es muy interesante analizarlo así. Y O sea, vivirlo como ni una te cuento. posibilidad, claro, como una posibilidad de avanzar, como una posibilidad de superar retos. A mí es que me ha ocurrido muchas veces, o bien en el escenario, que de repente es como ocurre algo y tú es como, ay, ¿no? Sales de tu zona de confort y dices, pues hay que tirar para adelante y sale una joya, y dices, ah, esto me lo apunto para otra vez, porque... Y ha salido de eso, de puro ahogo, de decir, oh, Dios mío, ¿qué me estaba pasando con el cuento? Y bueno, sucede, ¿no? Y ahí te das cuenta de tus capacidades también, de tu creatividad. Cada uno tenemos muchos talentos, entonces hay que ir a por ellos, hay que descubrir. Yo por eso siempre digo a mis hijas, en los coles, el mayor reto es eso, encontrar de todo lo que te da probar un cole, cuál es tu talento. ¿En qué eres feliz y en qué deseas aprender más y más? Porque eso me pasa con los cuentos. Yo no me canso de formarme. Por ejemplo, en el confinamiento, para mí, yo nunca me formé tanto. O sea, en 50 días hice de cursos de formación, porque mis compañeros que llevan más años, eso, hicieron formación y yo me apunté a todo lo que pude, se movía, ¿no? Y fui tan feliz, porque claro, a mí me encanta formarme, me encanta trabajarme e ir a más. Entonces, y que te planteen eso, cómo mirar el cuento y cómo trabajártelo desde otros puntos de vista. Entonces, para mí sí que ha sido una alegría el poder tener tiempo de formarme, que otras veces con tanto trabajo no podía. Es más difícil, ¿verdad? Oye, a mí el cuento también me gusta pensar que es como un fragmento de vida. Quien nos está contando un cuento, nos están contando una parte de cómo es la vida. ¿Por qué no nos dejas un fragmento, un cuento de los que tú sueles narrar? Vale, pues te invito y les invito a que recuerden cuál es la prueba de valor, la última prueba de valor. ¿Cuál crees tú que es la última prueba de valor que has hecho? Porque dicen que en un país del norte hubo un rey que salió al balcón a disfrutar de la primavera y de repente un palomo blanco le miró y asustado al mirarle levantó el vuelo. El rey, como todos sus paisanos, sabían que eso es símbolo de mal agüero. Aquella misma tarde convocó a sus 3 hijas y les habló así: hijas mías, he recibido una señal. Pronto he de morir. Y tengo que decidir a cuál de las 3 dejar el reino. Pero las entrañas me piden que el reino será de la que demuestre la prueba de valor más auténtica, la más clara prueba de valor. 1 semana os doy. Y se fue. Las 3 hijas fueron a la alcoba donde estaba la chimenea y durante horas pensaron cuál podría ser su prueba de valor. Y después de horas, la pequeña habló así: hermanas, lo que nos pide padre es muy subjetivo, porque, a ver, imaginaros que yo como prueba de valor decido matar a un dragón. Es una prueba de valor. Tú, hermana mediana, decides enfrentarte al guerrero más peligroso del reino vecino. Y tu hermana mayor decides arrojarte a un acantilado para salvar a un náufrago. ¿Cuál de las 3 es la más clara prueba de valor? Es muy confuso. Además, siendo sincera, a mí es que lo de matar dragones me parece una tontería. Si es que me dan pena. Si es que quedan 4 y están en peligro de extinción. ¿Sabéis lo que realmente me da a mí miedo? Lo que realmente temo es pasar una noche de difuntos en el mausoleo del abuelo. Me daba miedo en vida. Así es que noche de difuntos, muerto. Y la hermana mayor empezó a reír. Tu hermana mayor, no te rías, dijo la hermana pequeña. Tú no te rías, hermana mayor.
anda, vete a sacarte una muela donde el dentista de la calle San Marcos, vete. Y la hermana mayor dijo, el torno, no, es un auténtico carnicero. Y la hermana mediana dijo, bueno, pues ya que estamos así de sincerarnos, ya sabéis mi tema con las arañas. Pánico. Entonces decidieron hablar con el rey. Y era el día siguiente, en el palacio, convocó en la sala de audiencias a los embajadores de los países vecinos y a los ministros del país. Todo el pueblo estaba expectante, se iba a decidir quién iba a ser la nueva reina. Hijas mías, hablad. Y tomó la palabra la hermana mayor. Padre, ya tenemos nuestras 3 pruebas de valor. La hermana pequeña ha decidido, padre, pasar una noche de difuntos en el mausoleo del abuelo. La hermana mediana, en la alcoba más estrecha de palacio, le hemos puesto miles de arañas. Y dice que 6 horas, que ni una más, que 6 horas será su prueba. Y yo, padre, he decidido sacarme una muela que no me hace falta, al carnicero ese que llaman dentista de la calle San Marcos. Y en la sala, después de un murmullo, silencio espeso, el rey mandó llamar a sus 3 hijas y sin que nadie pudiera escuchar, les dijo, hijas mías, yo veo vuestras pruebas y las respeto, pero no puedo elegir ninguna de ellas, son absurdas. Pero si es que si elijo tan solo unas, toda esta gente, ¿qué iba a pensar de mí? ¿Se iban a reír de mí? Son ridículas. ¿Entiendes? Que no puedo dejar que se rían de mí. Entonces la hermana mayor le miró y le dijo, padre, esa será su prueba de valor. ¿Cuál es tu prueba de valor? ¿Cuál es su prueba de valor? Es mejor no incitar a nadie que pase una prueba de valor, porque muchas veces el valor es tan sencillo como dar un paso más adelante, ¿verdad? Charo, muchísimas gracias. Cada vez que te escucho aprendo algo y cada vez me haces pensar algo de mí mismo, así que supongo que también remover las mentes también es un poco la intención de una narradora. Conmover, ¿verdad? Muchas gracias, Charo. Y bueno, ya sabes dónde estamos. Cuando quieras venirte a tomar uno que sí, 2 que sí, 1 que no, como quieras, aquí estamos. Siempre sí, siempre que sí. Siempre que sí. Siempre que sí. Pues cuando tú quieras, aquí te esperamos. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias. Y ahora vamos a publicidad. Recuerden, enseguida, cuando volvamos, seguiremos en un cuento. Él necesita contar, muchos, todos los cuentos, incluso le pide al público que no aplauda para que él pueda seguir contando y contando y contando. Y así es la única manera de que muchas de las historias que cuenta tan antiguas no se hubiesen perdido. José Luis Gutiérrez, Guti, ¿qué tal? Pues muy bien, muy bien. Sí, eso de no contar tiene truco, tiene doble truco. ¿Ah, sí? Sí, porque yo siempre les insisto, además los demás artistas me echan unas broncas de la leche, ¿sabes? Los artistas, cuando vas a un festival y mandan a aplaudir, pero es la manera de expresión del público. Y bueno, también es un poco homenaje a la gente que me contó a mí los cuentos. Porque no les aplaudías. Nunca nadie aplaudió a su abuelo a acabar un cuento. O en los pueblos de Zamora hay una frase muy bonita que dicen, cuando alguien era muy bueno contando cuentos, dicen, el tío Roque tenía la gracia de los cuentos. Pues a esa gente que tenía la gracia de los cuentos, que concitaban a que todo el pueblo, pues en la era, en un filandar, donde fuera, se echaran alrededor de ellos a oírlos contar, a esos tampoco les aplaudían. Entonces, hay un pacto. Si tú te ríes y yo te veo la cara de disfrutar, aun con bozal ahora, si yo te veo la cara de disfrutar, yo estoy tranquilo.
Si no te veo reír, lo mismo si te dejo que aplaudas, a ver si te sueltas. Pero tiene trucos, sí. O sea, son trucos que ya te sabes de Eso tantos es. y tantos años contando Eso es. cuentos. Siempre nos han gustado, ¿no? Que nos cuenten historias y Sí. contarlas. Vamos, va con el hombre, va con el hombre. La primera acción que tiene cualquier grupo humano cuando se reúne alrededor del fuego es contar historias. El año pasado, por octubre, estuve por Madagascar y estuve en las aldeas Zafimaniri, en el norte del país. Íbamos de turismo, bueno, un turismo así como casa de la gente y tal. Y en una de las localidades donde dormíamos nos recibió el jefe de la aldea. Entonces había que presentarse a él, llevarle una botella de aguardiente, una pequeña propina para la aldea, una cosa así como muy ritual y muy ceremoniosa. Y a lo que voy es, su manera de recibirnos fue, antes de beber, antes de hablar con nosotros, se encomendó a los antepasados en una esquina de la casa, se encomendó a los antepasados y vino a contarnos la historia de su pueblo, porque él no entendía que hubiera en el pueblo nadie visitando que no conociera la historia del pueblo. Ajá. Y eso es importante. Es importante, claro, que es importante darle ese valor a los antepasados, a las historias. Es una forma muy importante de cultura, es una manera de transmisión de nuestra cultura. Es que el pueblo que no valore y no conozca su pasado está condenado a cometer los mismos errores una vez y otra vez. Entonces parece lo lógico que todo el saber que nuestros antepasados, en los tuyos y en los míos y en los de todos los de Zamora, que estuvo hecho a base de sudor, de hambre, de muchos padecimientos, de muchas pandemias como esta, de guerras, que eso se diluya y que no quede pozo, y que ahora nuestros únicos recuerdos, o los recuerdos que tengan nuestros hijos, le vengan en una pantalla de 6 pulgadas, no parece muy coherente. La historia grande está escrita y la historia pequeña está en la memoria de tus padres, de tus abuelos, de tus vecinos. Entonces, si la grande los niños la aprenden en la escuela, pues la pequeña tendrá que aprenderla de donde tiene que ser, que es de su casa. Oye, ¿y qué nos cuentan los cuentos? Nos hablan de la vida, nos hablan de la vida y nos dan herramientas para entender básicamente las relaciones del hombre con el entorno y con los demás hombres. En un cuento de mucho humor, de mucho reírse, de mucho entretener, siempre hay una carga de conocimiento. Un viejo que tiene la gracia de los cuentos describe en el viaje, en el cuento, su geografía de una manera absolutamente precisa. Esto me ha pasado con todos los grandes informantes que he tenido y yo ahora también lo utilizo. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, primero porque inunda de verdad el cuento. Si yo te digo a ti que un zapatero iba desde Zamora a Toro y se prendió con una zarza, es bastante fiable, pero si te digo que había estado en casa de una prima tuya en el barrio de San Lázaro cosiéndole una falda y que salió a las 3 menos cuarto de la tarde y que tuvo que cruzar por el puente de piedra, pero había unas obras y tuvo que ir por el puente de hierro, le estoy dando. Pues los viejos utilizan esa descripción geográfica fina, ¿para qué? Para fijar en el resto de la gente la geografía de la localidad. Y así cantidad de cosas. Cuando no, pues ahora ya huimos mucho, ¿no?, del cuento moral, porque nuestros conceptos morales están cambiando, por suerte, pero esas convicciones o esas conveniencias sociales estaban en los cuentos también, estaban enseñando algo. ¿Siguen quedando cuentos para recopilar? ¿O ya los has recopilado todo? No, ojalá. No, cada vez que sales a un pueblo o que te encuentras con una persona y hablas con calma o rascas, aparecen cuentos. Yo estos días estoy alucinado porque estoy recopilando cuentos por WhatsApp, una cosa que nunca jamás me había pasado. O sea, que las nuevas tecnologías también se aplican a lo más Muchísimo. tradicional. Me está pasando que hay gente que me dice, escucha a mi abuelo, y me graba a su abuelo en WhatsApp. Me está pasando que hay gente que publica una historia en mi página del Facebook de diario o cuenta una historia y me dice, mi abuelo la sabe mejor, como me pasó hace poco con el señor Alegría aquí en el barrio de San Isidro,
que me llamó el nieto y me dijo, tienes que venir, y grabé un cuento fabuloso. Pero también me está pasando que gente más joven que yo, que se ha criado con los abuelos, me llama y me hace un audio contándome algo que le acaba de contar su abuela. A veces con una finura, pues como esto conocemos ahora, que se ha hecho muy famoso en redes, con su intervención contra los seguros de no sé qué marca, Pedro Perriles de Rábano, pero también Abel de Nuez, también Edilberto Rodríguez de la Cabrera, gente que tiene el don y la gracia de poder hablar como, ya no como sus abuelos, sino como sus bisabuelos, como mis informantes que ahora tendrían 100 años. En todos los sitios ahora mismo se han hecho obras magníficas. El Romancero de León de David Álvarez acababa hace nada, hace un año, y grabado en los últimos 3 años, hace aportaciones fundamentales al conocimiento del romancero en la provincia de León, porque hay muchísimo por hacer, muchísimo por hacer. Oye, ¿y la actualidad queda impregnada en los cuentos? Es Por decir, supuesto, o sea, siempre. hemos vivido muchas pandemias como la que estamos viviendo, lo acabas de citar tú. ¿También han dejado pozo en estos cuentos tradicionales que tú has encontrado alguna vez? En todos, el Alguna narrador, vez no, que encuentras diariamente. como el estabas narrador hace diciendo. un pacto con el que escucha, y el que escucha sabe que lo estás engañando, sabe que lo estás engañando. Pero tú haces la cosa tan creíble que, sabiéndote engañado, estés a gusto de que te engañen con esa gracia, y los acontecimientos se fijan en los cuentos de esa manera. Hay un cuento que cuento muchísimo, que es un cuento de Cerezal de Aliste, de Dominica Lorenzo, que llamamos en el estudio de los cuentos, se llama La nana del ausente, porque es un marido que está fuera de casa, la mujer se entiende con el cura y le canta una nana al niño echando al cura. Pues eso, hombre más tonto que no se entiende, el padre está en la cama, el niño se me duerme. A lo que voy. Este cuento lo cuentan los judíos sefardíes. Quiere decir que en el año 1492, cuando la supercatólica los echó de España y se dispersaron por el mundo, se lo llevaron. Y yo lo he oído escuchar, los he oído contar desde Algeciras a Granada, ahí en Portugal, al norte de Asturias, en muchos sitios. La versión de Cerezal, para hacer el cuento creíble, porque el zapatero se va a Francia a buscar una suela, dice claramente que esto debió pasar en el año 1902. Y claro, de Cerezal a Francia no fue en burra, fue en tren, porque el tren llegó a Zamora ya antes del 1900, para Galicia no subió, pero para Zamora sí. Entonces, todas esas cosas, todos esos acontecimientos quedan fijados en los cuentos. ¿Y hay algún cuento, no sé, que te haya chocado, que esté, no sé, como de más actualidad ahora? Pues, hombre, casi todas las historias que tienen que ver con las enfermedades y con las desgracias y con los médicos están muy de actualidad. Pero sobre todo hay un grupo de cuentos que tienen que ver mucho con el respeto a los viejos. Y me contó no hace mucho, en un pueblo de Galicia, en Alhama, en el concello de Alhama, la aldea es Opeso, Alhama es donde está la cárcel. Pues en el concejo de Alhama, en Opeso, me contó un hombre una historia fabulosa, que viene mucho a estos días, ¿no? Y es, me contaba que en aquel pueblo los viejos no morían en casa, Cuando la familia entendía que el viejo ya no estaba para trabajar, lo llevaban al monte y lo dejaban morir en el monte de hambre y que se lo comieran las fieras. Era la costumbre que tenían en aquellos pueblos era la costumbre que había, de cuando un viejo no produce ni tiene nada que aportar, pues se lo llevaban al monte. El hombre que me lo contó me dijo, hasta que un día a un viejo le dijo el hijo, bueno padre, ya es el momento de deshacernos de usted, así que monte en el carro y lo vamos a llevar ahí al monte, a donde echamos todos los viejos. Entonces el viejo tenía una manta, se envolvió en la manta y cuando llegaron al monte cortó la manta en dos, cogió la navaja y la cortó en dos. Y le dijo al hijo, no corte usted la manta, que le hará falta para no morirse de frío aquí. Y le dijo, no, te voy a dar la mitad de la manta, porque
cuando te traigan a ti, no pasarás frío como voy a pasar yo, pasaremos el mismo frío tú y yo. Bueno, pues es una enseñanza, ¿no?, de todo esto que nos ha pasado con los viejos hoy en día, con estos viejos que hemos convertido en números así de inhumanos, ¿no? A mí me escalofría cuando digo estos días, 20 en una residencia, 15 en una residencia, 17 en una residencia. Parece que les hemos quitado hasta esa cuestión de la humanidad del... Bueno, pues eso ya estaba en el cuento. Pues sí. Ya estaba en el cuento. Pues mira, es verdad, además es un cuento muy bonito, fíjate que incluso en ese momento recuerda a Hombre, por los que supuesto, hay- él a los que ha remataba dejado. diciendo, y desde ese día en este pueblo los viejos mueren en casa. Porque por supuesto el hijo le dio la vuelta Claro. y dijo, no, yo no me voy a quedar con esto. Entonces, es esa la belleza que tiene el cuento. Y después el narrador siempre zarandea, juega, ¿sabes? Hace requiebros. Y entra y sale del relato y mete un poquito suyo y mete otro poquito del otro. Lo adorna. Muchísimo. Y además, cuando tú estás contando un cuento, dice Celso Fernández, un buen narrador, buenísimo, amigo mío que trabajo mucho con él, dice, los cuentos son como las cerezas, como me está pasando a mí ahora. Tiras de uno y vienen las demás prendidas, unas con otras. Pues entonces el narrador utiliza eso. Pues si tiene un trozo de cuento que le viene bien, pues baja por aquí y después se acordó de esto que viene por allá. A mí hay veces que para rescatar un cuento me ha costado semanas y semanas y semanas de ir a ver a la misma persona. A veces meses de ir a la misma persona. Porque se va completando con el tiempo. Ajá. El primer día grabamos el cuento y luego vuelvo a la semana y me dice, me acordé de otra cosa. Y a la otra semana se acordó de otra cosa. Y después se acordó de otro cuento que venía aprendido con este. Y ese es el juego que yo intento jugar. Todos los cuentos están grabados, están recogidos, ahí, bueno, iba a decir millones, pero en el caso de España hay decenas de miles de cuentos grabados y recopilados, ordenados, escritos, algunos muy bien transcritos, otros peor, pero están ahí, están ahí. Lo importante no es elegir este y este. Es que lo que tú hagas con estos cuentos quede poso. Que cuando yo acabo de contar cuentos en Cerezal, alguien se acuerde de Dominica, o cuando cuento cuentos en Lisboa, se me acerque alguien y me diga que le recuerdo a su abuelo de una aldea del sur del Alentejo cuando le contaba las historias. Ese es el donde jugamos. Claro, porque no es solo la historia en sí, sino lo que engloba la historia, el cómo la has vivido, cómo la has percibido, cuándo te la han contado. Claro, nosotros, desde este punto de vista, yo juego con una cosa muy, muy chula, y es que yo rasco en la memoria de la gente y la llevo a una patria infantil, que para ellos es... A ti te llevo a la habitación de tu abuela de pequeño, y aunque no hayas tenido una abuela de pequeño, ni tuvieras una habitación en el pueblo, ni las sábanas fueran de lino, ni hubiera un puchero humeando en la cocina, pero si yo consigo a ti crearte esa ilusión, aunque no seas de pueblo, vas a ser el tío más feliz del mundo. Pues sí. Porque la gente, todo el mundo querría tener un pueblo y haber corrido detrás de la burra, aunque no lo hayas hecho. Tú y yo hemos tenido el mejor pueblo. Hombre, claro, claro. Bueno, desde aquí vamos a mandar un saludo a Santa Hombre, Cristina de la por Polvorosa. supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Oye, Guti, ¿nos cuentas un cuento? Bueno, pues a lo mejor una cosica que es propia de estos días, que yo no sabía que íbamos a contar un cuento hoy, pero hay un puntico de estos días que se lo oí a Adolfo, al señor Adolfo de Fornillos de Fermoselle. Ya murió. La mujer vive todavía, Dolores, muy buena amiga mía. Dice que desde luego, Nuestra Señora María era muy buena, como virgen era muy buena, pero tenía mucho genio, eso no se sabe, no se sabe, pero tenía mucho genio. Y fue cuando parió, y había parido, y sabemos que el señor Herodes dijo que quería matar a todos los inocentes de Egipto, de Judea, y que tenían que huir para Egipto. Entonces montaron en la burra, en la mula, porque esto es de otro cuento, luego lo cuento, pero voy a contar este primero. Montaron en la mula y caminan para allá.
Y dice que hay un pájaro en los arribes del Duero que llaman la ciberla, que es lo que llaman el roquero rojo, un roquero solitario, perdón, un pájaro azul precioso, que cuando canta el celo se deja caer en el aire y va haciendo un canto precioso, mueve así las alas en el aire. Yo lo he visto, por ejemplo, en el Tormes, en el puente de San Lorenzo en Fermoselle, allí se ven descolgarse por el aire. Pues dice que cuando la Virgen marchaba con San José tirando del ramal y la mula, la ciberla, como es tan buen pájaro, se dejó caer y iba barriendo las huellas sobre la arena. Las huellas de la mula, con el alita, según iba dando vueltas, las iba barriendo, para que los soldados no pudieran seguir a la Virgen. Pero la perdiz, que es un pájaro cabrón y mala persona como pájaro, la perdiz iba diciendo: ¡van para allá! ¡Van para allá! ¡Van para allá! ¡Van para allá! Y por eso la Virgen, que aunque es buena, tiene muy mala leche, le dijo a la perdiz: has de acabar en las cazuelas de todo Dios y ahorcada por el cuello. Y le dijo a la ciberla: a ti te voy a decir dónde hacer el nido, que no pueda ningún cabrero ni ninguna persona jamás encontrarte el nido ni llevarte los huevos. Y nadie que conozcamos en los arribes del Duero, ni siquiera los naturalistas ni los guardas forestales, saben dónde están los nidos del roquero. Por eso fue. Muy bonito, oye, es muy bonito. Oye, muchas gracias. Nos has dicho que luego nos contabas un cuento, pero yo creo que lo dejamos para pendiente, esa cosa así. Espero que nos vuelvas a visitar. Por supuesto. Se lo decía antes a Charo, te lo digo a ti también. Aquí tenemos los pinchos preparados para que la gente venga cuando quiera. Pues nada, estaremos. ¿De los que sí o de los que no? Yo de los que sí. De los que sí. Estamos conociendo a mucha gente que es de los que sí. Yo de los que sí, sí. Guti, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Es muy bonito los cuentos que nos has contado. Y feliz Navidad. Las vivencias. Feliz Navidad. Feliz Navidad para todos. Y nosotros seguimos con esta sección de libros que viene a continuación. Esta sección de libros que inauguró Clara en Dos que sí, uno que no. Bienvenidos a la sección de libros de Dos que sí y uno que no. Esta semana os traemos diferentes propuestas. La primera que os voy a presentar es El Club del Crimen de los Jueves. Es una novela, digamos, negra, también en tono de comedia, y trata de unos octogenarios que se juntan todos los jueves a resolver antiguos crímenes en la residencia en la que están. Entonces, bueno, pues van buscando diferentes crímenes que no se han resuelto y ese es su pasatiempo de los jueves. Hasta que un crimen real, y en el mismo tiempo que están allí, pues les sucede a ellos y entonces, bueno, se dedican a investigar el primer crimen real. Es una novela divertida, es también de intriga, pero bueno, muy entretenida para estos días. Nuestra segunda propuesta de novela criminal, que más que una novela son unas cuantas, es el volumen de Ripley de Patricia Highsmith. Más conocida por su primera novela Extraños en un tren, pues el personaje de Tom Ripley es un estafador que, bueno, tiene diferentes aventuras, también novela negra, pero bueno, con protagonista en vez de un policía o un detective, un antihéroe, porque Tom Ripley es un estafador que, bueno, pues tiene otros pasatiempos muchas veces. En este estuche vienen los dos tomos con los que están las cinco novelas de Tom Ripley, y también es un momento fantástico para empezar a leer a este personaje. Y como tenemos dos de crímenes, la opción que no es El dilema del aire, que es el nuevo poemario de Luis Ramos de la Torre, autor zamorano, que ha ganado el premio de Ciudad de Salamanca de poesía. Entonces, bueno, también lo presentamos. Del Reino de Cordelia, pues una forma también un poco dulce de terminar, pues después de dos crímenes, un poquito de poesía. Pues hasta aquí nuestras propuestas de esta semana. Nos vemos la que viene. En la que hemos conseguido, como nos decía Charo, mejorar nuestro nivel de superación. Así que hasta la próxima, felices fiestas y sobre todo que sean muy responsables.